Ley de Ampère. Esta ley de Ampère es sumamente importante para el cálculo de campos magnéticos a partir de corrientes. Va a ser especialmente usada para situaciones de simetría. Antes de definir la ley de Ampère, vamos a algunos conceptos importantes. Una definición de la ley de Ampère. Nos vamos a considerar una superficie en principio de cualquier forma. Imaginen una membrana, ¿sí? Imaginen una membrana y que esa membrana está siendo atravesada por diversas corrientes. En este caso vamos a llamar I1, I2 y I3, siendo que I1 es una corriente que entra atraviesa a membrana de encima para abajo. I2 y I3 atraviesan de abajo para cima. ¿Ok? Entonces, una superficie en una forma genérica, en una forma de membrana, vamos a llamar, pero esta superficie tiene un borde, ese circuito que define el borde se llama, o vamos a llamarla, amperiana. Entonces la lei de Ampère está definida para calcular el campo ao longo da amperiana. ¿Ok? Si pasa la corriente, sabemos que se genera un campo que tiene esta forma en torno a la corriente. Entonces vamos a calcular el campo y el campo se va a calcular ao longo del circuito, ao longo da amperiana. ¿Ok? Ok. Vamos ahora a la definición en sí de la ley. Eso está explicado aquí de alguna forma, ¿correcto? Siendo que esa amperiana, ese circuito, ela va a envolver a todas las corrientes o puede envolver algunas de las corrientes. La ley sigue siendo igualmente válida. Si usted envolve solo algunas de las corrientes, usted va a calcular el campo debido a esas corrientes. Entonces, por ejemplo, aquí, en la figura de la derecha, tenemos la amperiana y tenemos dos corrientes, I1 y I2. El campo es calculado en relación a esa amperiana como la integral del producto escalar ao longo de un circuito fechado ao longo da amperiana, y esta integral va a ser igual a mi sub 0 I, donde I es la carga, es la corriente interna. Entonces, la integral ao longo da amperiana del campo magnético va a ser igual a mi sub 0 I, donde ese I es a corriente dentro da amperiana. ¿Okay? La corriente atraviesa esa superficie y el borde de la superficie es el amperiano, el circuito que define el borde. Entonces, básicamente esa es la ley de Ampère. Y la ley de Ampère va a reemplazar a la ley de Biot y Savart, donde se calculaba el campo a partir de la corriente también. ¿Ok? Se calculaba el campo a partir de la corriente, integrando ao longo de la línea donde integraba esto, pero esto tenía que ver con el vector posición en relación al punto donde usted desea medir el campo, a corriente que atraviesa
un determinado fío y el vector de dirección de esa corriente. ¿Okay? La ley de Ampère va a ser una ley que va a ser mucho más fundamental, ¿sí? Y es similar a la ley de Gauss, tanto que a lei de Ampère es una das ecuações que conforman el conjunto de ecuações de Maxwell y a partir de las cuales se explica toda teoría electromagnética clásica. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo que ya conocemos. Vamos a aplicarlo. Vamos a ver el ejemplo del fío conductor, del campo gerado por un fío longo que conduce una corriente. Vamos a suponer que ese fío atraviesa este cuadro, el cuadro. Entonces la corriente está entrando y queremos calcular el campo a una distancia r, cualquier uno. No sabemos que el campo va a ser tangencial a esta circunferencia, ¿cierto? Ok. Aplicamos esta relación y vamos a encontrar este valor. ¿Cómo? De esta forma. Tenemos a corriente. Aquí esta foto es una foto real. Tenemos un fío conductor que transporta una corriente. Vamos a calcular el campo a una distancia r. Delta de L es el segmento, el diferencial de comprimento ao longo da amperiana, ¿sí? En nuestro caso hemos considerado una amperiana igual a una circunferencia, ¿ok? Igual a una circunferencia. ¿Por qué? Porque es conveniente. Podríamos considerarla así, sería extremadamente trabalhoso integrar a lo largo de este circuito, mas si for una circunferencia, obviamente es más fácil. Entonces, ¿el campo es uniforme? Sí, nada evita el sentido contrario. Si el campo es uniforme, él sale de integral y queda que la integral a lo largo de esta amperiana, de este circuito fechado, ¿cuánto vale? Vale 2πr, el comprimento de la circunferencia. Y esto va a ser igual a mi sub 0i, que a corriente interna a esa amperiana. Por consiguiente, el campo vale mi sub 0i sobre 2πr, que es simple en una línea conseguí calcular el campo debido a un fío conductor. Cuando yo aplicaba la ley de Biot-Savart, bueno, yo tenía que hacer algunas transformaciones trigonométricas primeramente, integrar y encontrar el resultado. El resultado va a ser el mismo. Sin embargo, la ley de Ampère es inmediata. ¿Ok? Bien, vamos avanzando un poco más en relación a la ley de Ampère. Hemos calculado entonces el campo debido a un fío conductor de corriente a una distancia r. Esa distancia r es una distancia externa al fío, ¿cierto? ¿Qué acontece si queremos calcular el campo no interior do fío? Vamos a supor que tenemos este fío, ¿sí? Partimos de la ley de Ampère. Queremos calcular el campo a una distancia r pequeña, siendo que r pequeña es menor que r grande. ¿Cómo calcularíamos? Vamos a suponer aquí, disculpen esta circunferencia, r pequeña es menor que r grande y queremos calcular el campo debido a la corriente que circula por aquí, ¿cierto? Circula una corriente, circula una corriente por todo el conductor. Sin embargo, quiero saber a qué circula por esta región específicamente.
Si la sección plana es homogénea es la misma siempre, la sección recta, y si el material es lo mismo, entonces la densidad de corriente, que va a ser la corriente total sobre la área, va a ser igual, ¿verdad? Va a ser igual. Quiere decir que esa densidad de corriente total, que es I sobre el área, que es 4pi r cuadrado, esa densidad de corriente debe ser igual a la densidad de corriente que pasa por aquí. ¿Cuánto vale? Vale el I, que voy a llamar I interno a la amperiana, esto va a ser la amperiana, la amperiana es esa circunferencia, ¿ok? Va a ser igual a I interno sobre 4pi r pequeño cuadrado. De esta igualdad, yo tengo que el I interno va a ser igual al I veces r cuadrado sobre r grande cuadrado. ¿Ok? Ese es el I interno. ¿Beleza? Beleza. Ahora es solamente aplicar a la ley de Ampère. ¿Qué dice la ley de Ampère? La ley de Ampère dice que la integral sobre esa amperiana que yo definí aquí, donde delta S es parte del circuito de la amperiana, va a ser igual a mi sub 0 sobre la corriente que está interna de esa amperiana. ¿Ok? Para un dado R, el campo va a ser el mismo. Si el R aumentara, el campo sería diferente a otra distancia R, pero para un dado R el campo es el mismo. Entonces, sale a la integral para un dado R, y este delta de S, que es el trayecto longo amperiana, ¿vale cuánto? Vale 2pi r, y esto va a ser igual a, de aquí, bueno, esto es igual a mi sub 0 y interno, y de aquí tenemos que el campo vale mi sub 0, interno, que vale I 2pi r cuadrado, r y un r se va, 2pi r. Entonces, el campo vale esto aquí. El campo depende linealmente de r, del radio interno. ¿Ok? El campo depende linealmente del radio interno. Entonces, ese resultado está aquí, exactamente el mismo, ¿correcto? Entonces, observen, la ley de Ampère es bastante útil, es bastante práctica y facilita enormemente la vida. Es una de las ecuaciones fundamentales de la teoría electromagnética.